Tiene buenos planes para cada uno de nosotros, planes maravillosos, y no podemos permitirnos a veces pasar por alto estas maravillosas enseñanzas. Hoy vamos a hablar de uno de los personajes de la Biblia muy interesantes y que está en los libros poéticos y que es Job. Vamos a hablar en el capítulo 1, les quiero mostrar a grandes rasgos lo que vive este hombre Job. Y a veces las personas se quieren identificar con Job. Gente a veces dice, hoy estoy viviendo algo, estoy como Job. Y en verdad quiero contarles que no se acerca en nada a lo que realmente vivió Job. No están ni cerca. La realidad de lo que Job vivió lo vamos a ver ahora así raudamente, porque son cosas que Dios necesitaba revelar al hombre. Son cosas que Dios necesitaba mostrarnos de una manera inteligente, sabia, como Dios lo sabe hacer. Y aquí los personajes no tienen la información que hoy nosotros tenemos. Job y toda su familia no tiene todo lo que nosotros conocemos como la Sagrada Escritura, la enseñanza, o algún profeta o alguien que le pudiera indicar lo que estaba viviendo Job. Vamos a conocer un poco más de la historia de Job. Aquí, Job, vamos a leer, para comenzar, Job capítulo 1, del versículo 1 al 5. Es la primera parte que vamos a ver y ahí vamos a mostrar las otras partes. Los vamos a leer, no lo vamos a desglosar versículo a versículo porque es una historia interesante, pero sí el trasfondo de lo que Dios nos quiere revelar a través de esta palabra. Los protagonistas de esta historia, como los protagonistas de cada uno de los libros de la Biblia y de cada historia y de cada acontecimiento, son interesantes y hay que verlos desde la particularidad de quiénes son, cómo viven, las circunstancias que les toca enfrentar y también lo valientes y generosos que son. Porque no solo muestran todas sus habilidades, sino muestran también sus debilidades. Son generosos en mostrar sus debilidades y flaquezas, en mostrarnos que ellos también a veces se debilitan, se cansan y se afligen. A veces tratamos de mostrar que somos fuertes, que nada nos sucede, y en verdad sí, a todos nos pasan, todos somos débiles y frágiles, todos tenemos que llorar a veces y sentirnos cansados, es normal. Fatigado de la vida, de la continuidad, del trabajo, de los problemas y sobre todo de que nos aumenten en la cuenta de la luz, que pagábamos 30, no sé lo que paga cada uno, pero llegamos a pagar 100, entonces se excede todo eso y claro, son aflicciones que llegan a los individuos, las cosas que estamos viviendo, ir a un supermercado y todo, la delincuencia, el robo, la rapiña, entonces tantas cosas que vemos traen aflicción al corazón, al alma de las personas. Y hermanos míos, lo que Job nos quiere relatar y mostrar es que nosotros no podemos sentirnos que somos los más fuertes, porque en verdad no lo somos. Solo Dios es más fuerte y más poderoso que todos nosotros. Y en nuestras debilidades y flaquezas es donde Dios es glorificado y exaltado. Así que vamos a leer del 1 al 5 y les quiero mostrar algo interesante. Dice así las Sagradas Escrituras. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual en la vida de Job. La vida de Job está en un tiempo muy específico en las Escrituras. Está en un tiempo muy apartado de los grandes hombres que aparecen en las Escrituras, en la Biblia. Es el protagonista de una historia que nosotros tal vez ni en nuestras peores pesadillas quisiéramos vivir lo que vivió Job. Cosas de las cuales ninguno quisiera pasar. Pero también Job pasó un momento difícil de tratar de comprender todo lo que está sucediendo. Job
está puesto en medio de un problema y de una dificultad, de un gran desafío. Todo el capítulo 1 de Job relata los acontecimientos más duros y difíciles que le toca vivir. Desde el capítulo 2 en adelante, Job entonces trata de comprender y entender qué está haciendo Dios con su vida, qué es lo que Dios quiere hacer. ¿Sabe? La mayor parte de la vida de Job, sus sufrimientos, la pérdida de seres queridos, la ruina material, la enfermedad crónica. Hallamos aquí angustia física, emocional y aún espiritual. Pero hay algo. Hay algo en Job que lo destaca y por algo está aquí. Es que se mantuvo su confianza en Dios en medio de todas las pruebas. Esa es la gran diferencia. Job mantuvo su fe puesta en Dios. El libro de Job nos dice a todos nosotros que Dios es digno de toda confianza. ¿Cuántos dicen amén? Dios es digno de toda confianza. Dios es el único digno de confianza. ¿A quién le contaré todos mis secretos, mis intimidades, mis dolores, mis angustias, mis pruebas, mis luchas internas? Se las contaré al único Dios, porque Él es digno de toda confianza. ¿Cuántos saben que Dios no revelará nada de lo que tú y yo le contemos a Él? Ni al profeta más grande de la tierra Dios no lo hará. Dios no avergüenza a los suyos. La Biblia dice: no serán avergonzados cuantos en mí han confiado. ¿Ve? Así que la gente de repente dice, el profeta dice que tú estás en un pecado. Claro, podemos estar en muchas circunstancias, pero Dios es un Dios que guarda nuestros corazones, porque es un trato entre Dios y el hombre. Dios es un Dios personal. Dios no es un Dios de multitudes. Por eso Jesús no tuvo la iglesia más grande del mundo y podía haberla tenido. Jesús no hace eso. Solo 12 hombres a su alrededor, hombres de confianza, con sus debilidades y defectos, pero ahí estaba la mano bendita de Dios. Amados, la confianza en Dios debe ser algo incondicional. El hombre debe amar a Dios y servir a Dios incondicionalmente, haya o no haya lluvia, hayan finanzas o no hayan finanzas, estemos sanos o estemos enfermos, estemos fuertes con mucho ánimo o estemos muy cansados y fatigados. Y aunque no tengamos ganas de nada, en circunstancias que a todos nos va a pasar algo, porque a veces no tenemos ganas de nada, debemos mantener nuestra confianza en Dios de manera incondicional. Mire, se describe en la primera parte de lo que hemos leído de la vida de Job, que era un hombre de edad mediana, no se sabe exactamente, con 10 hijos ya crecidos, jóvenes. Era el mayor empresario de sus tiempos y había logrado una fortuna, escuche, que no tenía rival en el Antiguo Oriente. Nadie podía competir con la fortuna que tenía Job. Hermanos míos, era como para dar gloria a Dios todos los días. No era solamente afortunado, era un hombre muy inteligente en realizar negocios. Todo lo que hacía Job le prosperaba. No había nadie que pudiera en el Antiguo Oriente competir con él económicamente. Pero ¿dónde está el fundamento de la bendición de Job? ¿Dónde está todo lo que Job podía lograr y obtener en su vida personal? En el versículo 1 está todo. Lo primero que hace Dios es mostrarnos quién es Job. Aquí hay otro personaje que lo vamos a ver más adelante y que es nuestro enemigo, que es Satanás, que aquí aparece también en una de las áreas más complejas de la vida de Job. Y ahí también hay un problema que a veces de nuestro pensamiento: ¿por qué Dios lo haces conmigo? Como si Dios no supiera lo que hay que realizar. Dice el versículo 1, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre, ¿cómo dice la Biblia? Intachable, de absoluta integridad, es decir, no robaba nada a nadie, no estafaba a la gente. Si él tenía que vender sus animalitos, vendía buenos animales, cobraba el precio justo por cada una de sus ventas. Sus trabajadores estaban en el mejor lugar de la hacienda. Sus casas, sus comidas, su familia eran las mejor cuidadas, las que tenía Job.
Nadie se podía ir a quejar delante de Job o hacerle una huelga, porque estaban mal las cosas. No, Job era un hombre recto, dice la Biblia. Sabía pagarle su sueldo. Entendía que esos hombres que trabajaban y cuidaban sus rebaños como pastores eran dignos de toda su confianza. Y para eso él también les daba lo que ellos merecían. Igual que los patrones de hoy día. Igual que los jefes de hoy. Igual que muchos otros personajes que nacen y la gente los eleva a un sitial y pronto sienten que son un fracaso. ¿Por qué? Porque no son absolutamente nada. Nunca elijas un hombre que no le ha ganado nada a nadie. Nunca elijas a un hombre o una mujer que nunca han terminado nada, hermanos. Nunca harán nada bien. Siempre tú tienes que pensar y ver gente que verdaderamente trabaja. Dice que Job era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios. Y ahí está la clave del éxito de Job. Tenía temor de ¿quién? De Dios, reverencia a Dios. No le tenía miedo. No vivía asustado. Job, Dios me va a hacer algo. No, Job dice, yo temo a Dios, obedezco a Dios. Y se mantenía, ¿qué dice la Biblia? Apartado del mal. ¿Cómo debe estar nuestra vida? Apartado del mal. Increíblemente, hermanos míos, muchos creyentes estos días los toman como si fueran días en que realmente hay que celebrar. ¿Qué hay que celebrar, hermanos? Hermanos míos, cuando habla la Biblia de apartado del mal, debemos vivir una vida santa delante de Dios. Compartir, y tenemos muchas cosas que disfrutar, pero que no sea nuestro principio de afán. Debemos tener paz en nuestros corazones. Esa es la clave de la vida de Job. ¿Dónde está la tierra de Uz? Hasta el día de hoy nadie sabe exactamente dónde está. No está la ubicación correcta, es incierta. Solo sabemos que tenía abundantes pastizales y cosechas muy abundantes. Estaba a proximidad a un desierto y lo suficientemente cerca de los sabeos y de los caldeos como para ser atacada. Es decir, estaba en territorio que era muy bendecido, muy lleno de bendiciones, de alimento para sus animales y para él también. Pero no obstante, ¿qué lo rodeaba? Los enemigos. Hoy día podemos vivir donde vivamos o donde estamos, pero en realidad, hermanos, hay peligros a nuestro alrededor. Ya no hay lugar seguro. Siempre hay enemigos a nuestro alrededor. Incluso podemos estar en un grupo de confianza en el trabajo, en el aula, en la escuela, pero siempre hay alguien que está haciendo daño. Tal vez no a ti, pero así a los demás. En todos lados encontraremos ¿qué? Enemigos. Y están al acecho, esperando la oportunidad de que alguien caiga para hacer de él un árbol caído, leña o fuego. Nosotros los hijos de Dios tenemos algo interesante. Tenemos el poder y la gracia de Dios. Tenemos la palabra que es un fundamento para nuestras vidas. Pero tenemos el ejemplo de este gran hombre de Dios, Job, para poder sobreponerse a las dificultades y a los problemas. Todos nosotros vamos a vivir momentos en toda nuestra vida, aun cuando lleguemos a viejo, aunque vamos a tener que depender de otros. Pero pídale a Dios para que usted lo haga con sabiduría, para que viva con gracia. Nada es eterno en la vida. Hablaba con un gran amigo mío y él me dijo, mira, en una entrevista que estábamos teniendo en la televisión, y él me dijo, tengo 72 años. Y él dijo, veo la vida pasar así a mi alrededor. Veo todo raudamente que pasa y pienso, ¿qué va a hacer de mí? Hermanos, podemos vivir muchas situaciones. Podemos sentir que el tiempo está pasando sobre nosotros, pero la seguridad absoluta de Job estaba en el Dios al cual servía. ¿Cuántos confían en este Dios todopoderoso? Tenía temor de Dios y mantenía su corazón confiado en el Dios del cielo y de la tierra. Si lo vemos de esta manera, Job era un buen hombre. Vea el primer versículo, era un hombre bueno. No tenía alguna cosa mala, dice la Biblia. La Biblia no habla del pecado, de las cosas que tenía. Para el tiempo y la época no dice la Biblia que tenía muchas esposas y podía haberlas tenido. La riqueza que tenía le permitía tener muchas familias. No era así. Job mantenía su vida intachable delante de Dios. Entonces es un tiempo especial de Job de decir que es necesario y que debo aprender de la vida en su relación con Dios.
y él mantenía. Fíjese que no estaba la ley, no estaban los mandamientos. Está en la misma época de Abraham y de Isaac y de Jacob. Es uno de los libros más antiguos de la Biblia, Job. Está ya junto con los patriarcas. Recuerde que Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los 5 primeros libros, se escribieron mucho después con Moisés, después de la salida del pueblo de Dios de Egipto. En todo ese trayecto y proceso, entonces Moisés escribe los primeros 5 libros de la Biblia. Así es que Job es mucho antes que todos ellos. Hermanos míos, y hoy nosotros tenemos mucho más por qué vivir para la gloria de Dios. Hoy tenemos conocimiento de la Escritura, hoy tenemos una palabra, hoy tenemos revelación de esta misma. Hoy la historia que nos mostraba en esta trivia, en este conocimiento de la Biblia o de los tiempos en que se escribió, nos muestran que Dios preparó todo tiempo para que aprendiéramos de su preciosa palabra. Este hombre, hermanos míos, sufre sin haber cometido ninguna falta, pero escuche, usted y yo estamos en este mundo, y en este mundo habrá dolor y habrá sufrimiento. En este mundo es donde vivimos, es donde estamos más expuestos a los dolores, a las fatigas, al cansancio. Hermanos míos, es en este mundo donde también vivimos las peores noticias. No hay día, hermano, donde usted no pueda ver noticias que ocurrían hace años atrás en Centroamérica u otros países. Las vemos en Chile como algo natural. ¿Qué está pasando? Vemos que somos frágiles, que alguien que debía haber hecho algo no lo hizo. ¿Sí? ¿Sabe cuándo se vinieron a fortalecer nuestras fronteras? Cuando ya estaba todo malo. ¿Sabe cuándo nosotros nos preocupamos por buscar a Dios? Cuando las cosas van mal. ¿Sabe cuándo decimos ser fieles a Dios? Cuando ya una enfermedad nos está atacando y no podemos ni movernos. ¿Sabe cuándo queremos dar a Dios? Cuando ya las finanzas escasean y ahora quiero dar y ya no tengo. ¿Ve? Nosotros siempre, los chilenos, tenemos esa mala costumbre de esperar que algo esté sucediendo para servir a Dios con todo el corazón. Y no puede ser así. Nunca se cuidaron nuestras fronteras, nunca se hizo algo. Imagínense, hermanos míos, que habían cosas que debían haberse hecho años con la tecnología en este país y no se había hecho. ¿Cómo es inentendible? ¿Qué pasa por la mente de esos hombres que están allí? Nadie podía verlo, nadie podía entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque viven para sí, no para los demás. Pero Cristo no vino a dar su vida por él, él la vino a dar por todos nosotros. Él vino a entregar su vida para darnos vida a nosotros. Job, hermanos, parecía que estaba en la cúspide de toda una posición social y económica. Pero también a su alrededor, al borde de él, estaba el precipicio, el peligro. Nuestra vida es igual. Sirva a Dios con todo su corazón. No le falle a Dios, porque usted no sabe lo que va a pasar mañana con usted. Usted hoy puede tener muchas fuerzas, pero de un día para otro sus fuerzas se pueden ir y se acabará todo. Sus capacidades, su intelecto. Hombres que tenían, o mujeres, muy buena memoria, que uno conoce, nombres y todo, hoy día quedan en blanco en un momento y hay que soplarles. Porque es natural, se están envejeciendo, se están gastando. Todos nosotros nos va a pasar lo mismo. No sé si a usted le ha pasado que se da vuelta a buscar algo y se le olvidó lo que era. Dice, pero ¿cómo si recién pensé lo que debía ir a buscar y se me olvidó? Hermanos míos, eso habla de nuestra fragilidad. Nuestra situación está basada en la fe en Cristo Jesús. Pero tu fe y mi fe no se deben basar en la prosperidad o en lo que Dios nos pueda dar. Esa fe es vacía. Esa fe no tiene peso. La fe en Dios debe ser incondicional. Porque si nosotros basamos nuestra fe en las cosas que Dios nos da, el día que Dios las quite, se acabó nuestra fe. El hombre debe amar a Dios por sobre todas las cosas. Sobre toda circunstancia debe amar a Dios, sobre todo problema, sobre todo tropiezo, sobre todo lo bueno o malo que puedan hablar o decir de ti. El amor a Dios es lo primero. Y Job amaba a Dios incondicionalmente. Y en esto vemos la prueba.
Una fe inconmovible se centra en la confianza, en los propósitos de Dios. Dios tiene poder para darnos vida. Job estaba viviendo, hermanos, los tiempos en que no había nada que rigiera su vida con respecto a la voluntad de Dios. Hoy usted y yo vivimos bajo normas que Dios ya estableció en su palabra. Eso significa que es mucho más fácil. Eso significa que es mucho más seguro servir a Dios en estos tiempos. En aquel tiempo era más complejo, no estaba esta palabra. Aquí encontramos algo interesante: la responsabilidad de los padres. Dice la Biblia que Job era un hombre que estaba apartado del mal. Ponga el versículo 5, por favor, hija. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizás mis hijos hayan pecado. ¿Sabe lo que significa eso? En aquel tiempo no había un sacerdote. Como no había una ley, no había también alguien que estuviera en el altar de Dios ofreciendo ofrenda y holocaustos u orando por ellos. Pero Job ya sabía que él tenía una responsabilidad como varón de la familia. ¿Y cuál era? Ser el sacerdote de sus hijos. Job dice que iba entonces, después de las fiestas que hacían sus hijos, a acercarse a Dios y tomar el liderazgo de la familia. Qué triste es ver que a veces la mujer tiene que empujar al varón. Dios bendice a la mujer que es líder. Dios la bendice. Dios la bendice, escuchen. Pero Dios bendice mucho más cuando el varón toma el liderazgo. Cuando el hombre toma el liderazgo, cambia todo, porque Dios lo puso a él por líder. El hombre debe pensar cada día en la vida espiritual de sus hijos. Estos crecerán, qué ambiente tendrán, en qué escuela están. Tú puedes elegir la mejor escuela y hay bullying, hay de todo en esa escuela, hermanos, para no enumerar muchas cosas. Puede tener los mejores profesores, pero el ambiente de los compañeros es complejo y muchos apoderados que usted ni quisiera conocer. ¿Ha visto las noticias? El trabajo de los profesores es gigantesco hoy día. Es mucho más que los antiguos. Incluso antiguamente los profesores tiraban la oreja. No sé si alguien se acuerda. Bueno, a mí no me la tiraron, pero no sé si alguna se acuerdan que le tiraron la oreja. Hoy día no pueden ni tocar a los alumnos. Tienen que instruir y enseñar. Y tienen una responsabilidad, pero también hay un trabajo emocional muy fuerte allí. Hay un cansancio también por todo lo que ocurre alrededor de ese ambiente. Hermanos míos, es por eso que los hijos, la esposa, varones, les hablo a ustedes, necesitan un líder. Necesitan un hombre que le diga: Dios, yo necesito que cuides mi familia. Dios, necesito que cuides mi vida. Un día no se dará ni cuenta, usted y yo nos daremos cuenta cuando usted vaya llevando a su hija al altar o a su hijo. ¿Cómo pasó el tiempo? No se dará cuenta cuando le diga: yo estoy grande y tengo un novio y me voy a casar. Pero ¿cómo ha pasado el tiempo? Eso es lo que hacía Job. Job era un hombre que tenía puesta su mirada en Dios, confiaba en Él y era un líder en lo que hacía. La responsabilidad que otorga Dios al varón es tremenda porque es una tarea sacerdotal. Es una responsabilidad que nos invoca la palabra para servir a Dios y también servir a los demás. Hermanos míos, no solo tendrás hijos, ¿qué vas a tener? Nietos. Y esos nietos tendrán hijos algún día. Y tal vez tú y yo no estemos para ver eso, pero estará el Dios que hizo los cielos y la tierra. El clamor de un padre debe cubrir todas las necesidades de los hijos y es una responsabilidad. Ofrecía sacrificios a Dios para pedirle perdón por los pecados que él y su familia habían cometido. Hermanos míos, aquí está la necesidad de todos nosotros: buscar a Dios y pedir por nuestra generación. Hermanos, vamos a ver logros y alcances infinitos. No son nuestra familia ni nosotros personas que no podemos pecar. Todos fallamos y vamos a cometer faltas y errores. Pero seguro que la mano de Dios los cubrirá. Seguro que la mano de Dios los va a proteger. Vamos a leer de Job capítulo 1 del 6 al 12.
Miren lo que ocurre en esta historia para continuar. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor. Y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre que en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Esta es una conversación que está relatada. Está descrita, hermanos míos, por hombres para poder comprender esta conversación de qué se trata. Hay detalles que a nosotros nos llegan y nos causan mucha curiosidad, ¿cierto? Primero, esta conversación nos dice que Satanás tiene que rendirle cuentas a Dios. ¿Y por qué se presenta con los demás? Porque todos los ángeles de Dios tienen que rendirle cuenta al Creador del cielo y de la tierra. Ninguno está ajeno. Y dice la Biblia que los que llegaban allí eran miembros de la corte, es decir, ángeles prominentes e importantes en todo lo que es el reino de Dios. Allí al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores existe una jerarquía gigantesca y tremenda. Todo lo que se designa allí es lo que sucede en todos lugares, en tu vida y en mi vida. Pero increíblemente que esa corte están los designios de la voluntad de Dios, no lo que ellos quieren hacer. Escuche, no lo que Satanás quiere hacer, lo que Dios decide hacer. Todo está en la perfecta voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Nuestro problema es uno que ha causado no solo a nosotros, sino a toda la humanidad y a cientos de miles de creyentes, y es tomar el libre albedrío como algo en lo cual yo puedo decidir sin preguntarle a Dios. Los hijos hacían fiestas. Job nunca le preguntó a Dios, Dios, ¿es bueno lo que están haciendo mis hijos? ¿Ese es el buen camino? El libre albedrío. Son libres. No, pueden hacerlo. Cuidado. El libre albedrío le ha aplazado la cuenta a cientos de creyentes. No, hoy sí, no, mañana. Una semana tal vez, no sé. Veré. Nosotros decidimos. Y la Biblia dice, ya no sois vuestros. ¿De quién somos? Somos de Dios. Vea si un hijo suyo que tiene 5 o 10 o aún cuando esté bajo su techo, no importa los años que tenga, si puede hacer lo que quiera. No puede. Mientras vive bajo este techo, señores, hay horarios y hay tiempo. Así que usted los cumple. ¿Ve? Y se respeta esta casa, ¿sí o no? Son normas. Son normas naturales que debemos tener todo. Pero no las ponemos, le damos libertad. Él decidió, ella decidió. Hermanos míos, ¿de qué estamos hablando nosotros cuando buscamos a Dios y somos los sacerdotes de Dios? Aquí todos están obligados, los malos y los buenos, a acercarse a Dios. Ahora escucha esto. ¿Por qué Dios le hace esta pregunta a Satanás con respecto a Job? ¿Por qué cree usted? La Biblia dice, cuando Dios hizo a Satanás o Lucifer, lucero de la mañana, dice que había tamboriles y flautas, hubo fiesta, el más hermoso de los seres creados. Pero dice la Biblia, hasta que se halló en ti maldad. Satanás no había dicho una palabra, pero Dios descubrió lo que estaba ¿dónde? En su corazón. Así es que, hermanos míos, yo puedo que diga algo, no diga algo, pero Dios conoce lo que está ¿dónde? Bien, la pregunta de Dios
a Satanás es lo que ya estaba en el corazón de Satanás. Satanás ya había decidido destruir a Job. Dios lo sabía. Por eso viene la pregunta. No le pregunta porque Dios no sabía qué anda haciendo, no tengo idea. No se trata de eso. Dios no ignoraba las maquinaciones del diablo. Y de la misma manera, hermanos, Satanás va delante de Dios a acusarnos a nosotros. Y Dios sabe lo que está en el corazón de él. Y Dios quiere destruir a la iglesia de Cristo. Satanás quiere destruir las familias. Satanás quiere destruir tu entorno familiar, tu vida, donde tú estás. Y va a provocar a las personas que están alrededor, que no tienen temor de Dios, para causarte heridas y daño. Porque Dios sabe lo que hay en el corazón de Satanás. Los problemas que tiene Satanás son innumerables. Primero, puede estar en un solo lugar. No está en todas partes. Pero tiene miles de ángeles caídos, los demonios, que son los que hacen la tarea maligna y perversa de él. Los demonios le ayudan en toda su obra. Como ser creado está limitado. Por eso Dios le dice, no puedes hacer más que eso. No tienes autoridad para hacer nada más. Y tercero, Satanás no lo sabe todo. Él no puede predecir el futuro. ¿Sabe por qué? Aquí está claro. Porque si no, nunca hubiese atacado al fiel Job. Porque si hubiese sabido que Job no iba a renunciar a Dios aún en los peores momentos, Satanás no lo ataca. ¿Para qué? Por eso ahí está en la escritura, ve el detalle de las cosas importantes. Algo tremendo que encontramos aquí también es la astucia. Es este Satanás patudo para atacar a los hijos de Dios, sabiendo que hoy tenemos un poder sobrenatural, es el poder de la palabra de nuestro Dios. Con esta palabra podemos vencer todo plan del diablo. Jesús, cuando ayunó 40 días y 40 noches antes de comenzar su ministerio, con el poder de la palabra venció a Satanás. Teniendo todo el poder, Jesús sabía lo que iba a suceder. Y Satanás, desde el momento que pone algo en su corazón, envía a sus secuaces para causar daño a tu vida y a mi vida. Hermanos míos, pero se necesita sabiduría para seguir confiando en Dios. ¿Cuántos confían en el Dios Todopoderoso? Entonces, otra cosa que Satanás no puede hacer, y es penetrar o entrar en tu mente. Todo pensamiento que nace de tu mente, no de Satanás. Hay gente que dice, no, entró Satanás. No, Satanás no puede entrar en la mente del hombre, del creyente. Solamente trata de confundir. Porque si tuviera ese poder, todo el mundo estaría trastornado. No puede. Y eso nos indica, hermanos míos, que somos libres para pensar, para guardar la palabra y el poder que Dios nos da. ¿Sabe? Satanás nunca supo que Job, al igual que cada uno de ustedes, está preparado para resistir firmes en el Señor bajo presión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están preparados para resistir firmes bajo presión? Va a venir sobre tu vida la presión más fuerte que puedas vivir, pero hay que resistir. Dios está de nuestro lado. Dios no nos dejará. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dios, aquí hay gente, y yo creo que han resistido, y bajo presiones duras y fuertes que otros tal vez no podrían soportar. Pero eso nos muestra que Dios está con nosotros. Imposible resistir sin la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sin el poder del Espíritu Santo, sin el poder de la palabra que vive en nuestros corazones, sería imposible resistir. Estaríamos totalmente deshechos y defraudados y hablando puras cosas necias que no tienen peso ni valor, porque salen de la herida, del dolor, de lo que podamos estar viviendo, una enfermedad, un problema económico. Hermanos, pero cuando el hombre está lleno de Dios, resiste.
Sí, hermanos, somos fuertes en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan para la pandemia una canción que no es cristiana, pero Resistiré cantaba mucho? Yo creo que tal vez más de algunos se murió resistiendo. Claro. Pero estaba el deseo de ¿qué? De aguantar, ¿sí o no? De resistir. Mire, nosotros vivimos cosas muy fuertes. Versículo 12, por favor. Muy bien, dice el Señor, puedes probarlo. Pero no porque Dios le da la orden, escuche. No es que Dios lo mandó a atacar a Job, no, Dios le permite hacer lo que ya Satanás quería hacer. El deseo de Dios siempre es redimir al hombre, levantar al hombre, darle fuerza. El deseo de Dios siempre ha estado que el hombre viva una vida plena y poderosa, pero Dios también sabe cómo el enemigo está tratando de urdir planes contra nosotros. Haz lo que quieras con todo lo que posees, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Otra cosa interesante es que Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Pero siempre piensa esto, hermanos míos. Cada ataque del enemigo está basado en alguna cosa que yo he dejado de hacer. Y ahí vuelvo al principio nuestro. Hermanos míos, nadie se preocupó de nuestras fronteras. Nadie puso orden, nadie puso que había que identificar a los individuos. Nadie hizo algo, ¿ven? Teniendo toda la tecnología al alcance. Y después vinieron proyectos y un montón de cosas. Hermanos míos, ¿por qué? Porque así somos todos nosotros. Es decir, entonces, cuando yo dejo de hacer ciertas cosas, abro una puerta, ¿a quién? A Satanás. Y entonces culpo a Dios. Dios, mira lo que me está pasando. Yo te he sido fiel. Y dice, yo no abrí las puertas. Eres tú el que abre las puertas. Eres tú el que no ha permitido que mi presencia llene tu corazón. Cierra todas las puertas. Y el enemigo va a tratar de entrar. Hermanos, usted sabe que hoy día nuestras casas y nuestras calles están llenas de cámaras, alarmas, ¿qué decir? ¿Cierto? Estamos llenos de botones, no sabemos qué apretar en el momento que tenemos el de la vecina, el del botón nosotros. Lo bueno es que en nuestra casa hay varios, así que yo se lo entrego a todos y a cada una tiene un botón, así que no salgan a apretar la cuestión. Pero matan gente igual, roban igual, ¿se da cuenta? Podemos tener un cadenero en el pasaje, y va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe cómo ingresar para destruir tu vida. Alguien puede decir, yo estoy bien protegido, yo soy fiel a Dios. Sí, está bien, somos fieles a Dios. Pero cuidado con el libre albedrío que te permite tomar decisiones que te hacen caer en la trampa. No vivas bajo tus argumentos, no vive bajo tu lineamiento, vive bajo las normas de Dios. Dile a Dios, Señor, ¿estoy bien lo que estoy haciendo? ¿Es correcto? ¿Estoy viviendo? Revélame. ¿Cuántos saben que Dios lo puede hacer? ¿Sabe? La gente no le pregunta eso a Dios porque le tiene miedo a que Dios le diga, está ya mal. No es bueno lo que estás haciendo. Así que preferimos vivir y como nos sentimos bien y vemos que Dios nos bendice, estamos bien. Y Dios dice, no es así. Yo lo hago porque te amo. Quiero cuidar tu vida, siempre he decidido. Hay una palabra mía, dice el Señor, sobre tu vida. No obstante, hace cambios porque va a venir el enemigo. ¿Ven? Job tal vez estaba viviendo y habían pasado. Dice la Biblia que sus hijos ya eran grandes. Es decir, ¿cuántos años? Pongamos que tenían 20 años, 25 cada alguno, tal vez alguno más de 30, de los 10 hijos. Es decir, si sacamos la cuenta, más de 30 años en que Satanás no había hecho nada con Job. La juventud de Job también, ¿ve? No dice la Biblia que Job también ya había vivido lo mismo en su juventud. No dice eso la Biblia. Job lo habría contado aquí. Así que vemos que Dios tuvo harta paciencia con Job, ¿sí o no? ¿Tiene paciencia Dios con nosotros? Amén. ¿Ve? Dios deja pasar. Y Dios dice, ya, la otra, pero por favor, vuélvete a mí. Y Dios dice una palabra, Dios dice, da una palabra, ve a mi palabra. Corrige, dice el Señor, instruye, ve, habla al corazón de ellos que hagan un cambio. Veo las dificultades, ¿qué dice Dios? Veo las falencias. Miren, hermanos míos, el que roba, el que mata, ¿qué ve? Las falencias. Si todo era de qué manera llegaba a la casa con el auto, los horarios, cómo se bajaba, todo lo tenían planificado, eso es. Las horas, las calles donde podíamos escapar, todo está planificado. Satanás está todos los días planificando cómo destruir a la iglesia de Cristo. Sépalo, hermano mío. Su vida está segura solo en las manos de nuestro Dios.
Y la respuesta de Dios a Satanás significa que Él es real, que es un enemigo constante y permanente. Cuando Dios le dice hazlo, está diciendo que Dios nos habla a nuestras vidas, que Él es real. No es un cuento, no es una historia. Si fuera así, si Satanás no existiera, el libro de Job no tiene ningún valor, ningún sentido. Pero sí tiene peso y sí tiene consistencia, porque hay un enemigo. Y un enemigo que, hermanos míos, es fuerte y no va a desfallecer en tratar de destruir a la iglesia de Cristo. Cada familia, cada hogar, a cada individuo. Hermanos míos, lo mejor es estar cerca del Dios Todopoderoso. Del capítulo 1 del versículo 6 al 12 pasa a un ámbito fuerte. Es el ámbito espiritual. Es la línea en que se maneja lo espiritual. No, Dios no está sentado en un trono y observa solamente. Él sabe todo lo que sucede. Y sabes que Dios está preocupado de tu vida. Así como hablaba de Job, también está hablando de nosotros. Por eso debemos cuidar nuestra vida y nuestra relación con Dios. La humanidad es la creación más elevada de Dios. Pero los hombres hacen un constante mal uso de su tiempo, no usándolo. ¿Para qué? Para servir al Dios Todopoderoso. Podemos compartir, podemos salir, podemos divertirnos, claro. Pero hay un tiempo que le pertenece a Dios y yo no lo puedo ocupar. Porque le pertenece a ¿quién? Le pertenece a Dios. ¿Y el que te bendice quién es? Es Dios. No te bendice ni tu mamá, ni tu hermana, tu papá, ni el jefe. Es Dios a través del jefe. Y cada vez que vemos la bendición es Dios tocando la vida y los corazones. ¿Sabe? Dios a lo largo de todos los tiempos ha llevado a la práctica un plan infinitamente precioso y maravilloso. Es gigantesco, pero es un plan generoso. Y es salvar al mundo perdido. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo ama. Esta trama de Satanás de querer dañar a Job es la trama de Satanás para destruir al mundo, para perturbar la paz en los hogares, en las familias, para causar estragos en medio de esta sociedad. Dios ama a este mundo. Esto no es un capricho de Dios dándole la orden a Satanás. No es que Dios dice ya vamos a atacar. No, Dios no hace eso. Dios sabe lo que Satanás va a hacer, pero también nos quiere enseñar que no podemos vivir en libertades sin la voluntad de Dios. Hermanos míos, toda su libertad está limitada a los propósitos de Dios para su vida. Escuche esto: Satanás es su enemigo. Sépalo, nunca lo olvide. Y aunque algunos dicen, no, yo lo sé, sí, pero se les olvida a veces porque hacen cosas que no están en la voluntad de Dios. ¿Y quién está esperándonos? Satanás. Odia a los hijos de Dios. Todo lo que leíamos en estos capítulos relata la incansable forma en la que persigue a los hijos de Dios y quiere destruir no solo a la iglesia, sino a toda la humanidad. Vea las guerras, hermano. Vea los odios, lo que provoca una y otra cosa y va destruyendo. Dios es muy misericordioso y compasivo. ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso y compasivo? Mira, quiero leerle esta última parte para ya concluir. Y aquí en los últimos versículos que encontramos. Job capítulo 12, 13 en adelante. Aquí encontramos lo que nosotros llamaríamos hasta el versículo 19. Entonces durante 7 días y 7 noches, Job, uno hija, está el 2 ahí. Capítulo 1, versículo, eso es. Un día cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con la siguiente noticia: sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeanos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo.
Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia: cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó uno tercero con esta noticia: 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia: sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Hermano, ahí está toda la tragedia. Ahí está todo lo que planificó Satanás, el diablo. Pero nuestro Dios es digno de ser alabado y glorificado. ¿Sabe? No importan las circunstancias. No hay nada material que adquiramos en esta vida que sea permanente. Nada. Nada de lo que nosotros podamos obtener en la vida va a durar para toda la vida. Incluso todo lo que usted compre hoy ya es desechable. Todas las cosas que adquirimos antes se mandaban a reparar, ¿se ha fijado? Incluso los mismos zapatos, ya no hay tantos zapateros, pero antes era muy común y quedaban muy buenos porque los cueros aguantaban, ¿no es verdad? Y se veían muy bien. Hoy día todo es perecedero, nada es eterno. Escuche esto: el carácter de Dios es inmutable. Dios no cambia. ¿Cuántos saben que Dios le ama? Nunca debemos desistir de nuestra entrega a Él. El Padre eterno, el maravilloso Dios, no le debemos acusar nunca de hacer mal las cosas, aunque todo vaya mal a nuestro alrededor. Nunca, nunca juzgue a Dios. Inclínese con reverencia y aunque haya dolor, dígale: Dios, tú eres digno de recibir el honor, la gloria, la honra y la alabanza. Porque todo lo que Dios ha hecho es bueno y lo ha hecho bien. Pero quiero contarle, para su tranquilidad y la mía, Satanás nunca va a ganar. No importa lo que haga, porque los planes de Dios para tu vida y mi vida son mucho mejores que los planes de Satanás. Y aunque hay dolor a veces, hermano, Dios nos levanta con fuerza. Mire, para terminar, versículo 20. Job se levantó después de todo lo ocurrido y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre. Muy bien. Ese es Job. Ese es el verdadero Job. No solo el del sufrimiento. Ese es el Job que Dios siempre vio. Y ese es el hombre y la mujer que Dios siempre quiere ver. El mismo. ¿Cuántos dicen amén? El mismo que lo alaba aunque esté pasando un momento difícil. Llega a la casa de Dios y dice: aquí es donde estoy, Señor. Aquí debo estar. No tenía ningún, pero aquí es donde debo estar. No tenía fuerza, no tenía ganas, pero aquí es donde yo debo estar. Tengo dolor dentro de mí. La forma de ellos era esa forma de mostrar el dolor: rasurarse, ponerse ropas ásperas, rajar las vestiduras. Era una forma de ellos natural. La nuestra es decir palabras. Sobre todo hay gente que habla de grosería cuando está pasando algo mal. La relación de Dios con Job, hermanos míos, era lo que sostenía la vida de este gran varón. Y Job dice: aunque se destruye mi cuerpo físico, yo sé que en Dios estoy seguro. Fíjese que también aparece la esposa, la única que tuvo, y le dice: maldice a tu Dios y muérete. Y Job permanece inalterable en sus palabras. Y después aparecen los famosos amigos. Hermanos míos, para terminar, los amigos eran sus enemigos. Porque le decían que todo lo que está viviendo era por causa de un pecado de Job. Hermanos, no tenemos que pecar para que sucedan cosas, pero cuide su vida. Recuerde que Satanás es nuestro enemigo, pero Dios es nuestra fortaleza y Él es nuestro escudo. Sabiduría para servir a Dios con todo el corazón. Confía en Dios,
siempre y siempre. Cierra sus ojos y oremos. Padre, gracias.